El sobre estaba allí, abierto, presidiendo el centro de la mesa de la cocina. Se podía leer, en letras mayúsculas, informe oncológico, urgente, pero nadie comentó nada. David pasó por su lado 2 veces. A la tercera, puso a cargar el móvil justo al lado. Marta sirvió el café, colocó las tostadas, habló sobre el precio del aguacate. Sofía se quejó de que el zumo estaba caliente, y yo solo observaba, como quien asiste a su propio velatorio por la rendija de una puerta. En el hospital, el médico habló despacio, como si medir las palabras fuera a suavizar el golpe. Necesita descansar, Elena, y estar cerca de la gente que la quiere. Me tragué el llanto, la esperanza, las ganas de gritar. Llegué a casa con el sobre a la vista. No era necesario esconderlo. Era mi vida lo que había ahí, latiendo en tinta negra, pero nadie lo vio, o fingió no verlo. Y en el fondo, creo que dolió más así, ser ignorada, cuando todo lo que quería era que se dieran cuenta. Aquella misma noche, me encerré en el cuarto. El sonido de la televisión que venía del salón me atravesaba como cuchillas. Se reían con un programa cualquiera. Yo solo podía oír el eco de la frase del médico: evite el estrés, su cuerpo necesita paz. Fue entonces cuando miré la puerta entreabierta y pensé en algo que ni yo misma sabía si tendría el valor de hacer. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no iba a pedir permiso, iba a desaparecer y a dejarlos solos, con el sobre. Si historias fuertes como esta te conmueven, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana hay verdades que impactan, emocionan y pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Mi nombre es Elena Castillo, 65 años, antigua profesora de arte, viuda desde hace casi una década, madre de un único hijo, abuela de una niña de 7 años, y últimamente nadie. Durante años fui la mujer que lo sostenía todo, la que servía la mesa antes de sentarse, la que recogía a la nieta del colegio, incluso con fiebre, la que decía «¿Está todo bien?», cuando no lo estaba, la que cocinaba para 5 y comía sola en la cocina porque el salón ya estaba demasiado lleno. Fui apagándome poco a poco. Primero dejé de pintar, después dejé de comprarme ropa nueva, hasta que, un día, me di cuenta de que hacía mucho que nadie me llamaba por mi nombre. Era solo mamá, abuela, doña Elena, y a veces ni eso. Cuando David se casó, me prometí a mí misma que no sería el tipo de suegra que se mete en todo. Pero Marta es el tipo de mujer que sonríe a medias y calcula las palabras como quien hace un presupuesto. Demasiado educada para ser borde, demasiado fría para ser amable. Nunca me dijo con todas las letras que yo molestaba, pero cada silencio, cada plato dejado en el fregadero, cada «usted podría» me recordaba mi lugar, el de quien ya ha dado lo que tenía que dar. Y ahora debía agradecer por tener donde dormir. Me preguntan por qué nunca volví a trabajar, como si fuera una elección. ¿Quién va a contratar a una mujer de mi edad, con dolores de espalda y un título que ya ni siquiera vale? Así que me quedé, para ayudar, para no ser una carga, para seguir siendo útil. Pero la verdad es que solo me quedé porque todavía esperaba algo. Una palabra, un gesto, un «gracias, mamá, sin ti no sé qué haría», pero esas palabras nunca llegaron. Y cuando el médico me dijo que necesitaba descansar, pensé, ¿descansar de qué? ¿De ser ignorada? Aquel día llegué a casa diferente, con rabia, con miedo, pero sobre todo, con un plan. Dejé el informe allí, en medio de la mesa, como quien tira una bomba y espera la explosión. Pero el silencio fue peor. Pasaron, comieron, hablaron, y ninguno de ellos preguntó. Y fue en ese silencio donde algo dentro de mí empezó a romperse, o a reconstruirse, porque entendí, finalmente, que no era solo desinterés, era costumbre. Se habían acostumbrado a no verme, y yo lo había permitido. Pero aquel día, por primera vez, me di cuenta de que todavía tenía elección. No sobre la enfermedad, pero sí sobre qué hacer con el tiempo que me quedaba. Y estaba lista para elegir. No quería venganza, quería silencio, pero un silencio diferente al que vivía en aquella casa. Quería un silencio mío, hecho de viento,
de mar, de ausencia de exigencias. Durante años deseé cosas pequeñas: tomarme el café aún caliente, entrar en la ducha sin tener que pedir permiso, usar la toalla más suave sin que alguien dijera, esa es para las visitas. Ser una visita en mi propia vida. Pero nunca me atreví a desear demasiado, porque desear, para una mujer de mi edad, suena a desafío. Es como si solo debiera agradecer por seguir aquí, calladita, útil, disponible. Así que fui haciendo lo que se esperaba de mí. Organicé cumpleaños. Vi a mi nieta en las funciones del colegio. Di espacio para que el matrimonio de mi hijo respirara, incluso cuando asfixiaba mi presencia. Y por dentro me encogía, como una prenda olvidada en el tendedero, destiñendo, deshilachándose. La última vez que pinté fue hace 7 años. Era una puesta de sol. Usé un tono de naranja que yo misma mezclé. Marta miró y dijo, bonito. Lástima que nadie compra este tipo de cosas hoy en día. Guardé el lienzo. Nunca más pinté. Pero soñaba. A veces, entre un arroz y otro, imaginaba un pequeño estudio con grandes ventanales, lienzos apoyados en la pared, una tetera siempre en el fuego, y nadie llamándome mamá o suegra. Solo Elena. Era eso. Quería ser yo de nuevo. Quería acordarme de lo que sentía antes de sentirme obligada. Y cuanto más pasaba el tiempo, más crecía ese deseo en silencio, como un músculo que vuelve a doler cuando empieza a moverse de nuevo. Después del diagnóstico, pasé noches en vela. El miedo me paralizaba. Pero lo que dolía de verdad era la sensación de que, si moría mañana, nadie sabría quién fui, no en quién me convertí. Eso lo sabían. La cocinera, la abuela, la que hacía favores, sino quién era yo antes de moldearme para caber en sus espacios. Quería dejar algo mío en el mundo, aunque fuera una única obra, una única tarde de paz, un lugar donde pudiera sentarme sin sentirme culpable. En el fondo, lo que quería era un nuevo comienzo, incluso a los 65, incluso enferma, incluso sin saber por dónde empezar. Y fue ahí cuando vi el folleto pegado en la nevera. Resort, todo incluido, a orillas del mar, promoción para la tercera edad. Redescubre el placer de existir, decía el eslogan. Casi me reí. Existir, una palabra tan simple pero que sonaba inalcanzable. Miré el folleto como quien mira un espejismo. ¿Sería para mí? ¿Podía permitírmelo? Pensé en 1000 razones para no ir. Y en una sola para ir, lo necesitaba. Y entonces, un segundo pensamiento cruzó como un rayo. Ni siquiera notarían si desaparecía unos días. Al fin y al cabo, ni notaron el informe, ni preguntaron por la consulta, ni quisieron saber qué significaba urgente en el sobre. Era eso. Si a nadie le importaba, entonces yo tampoco tenía que dar explicaciones. Empecé a buscar en internet, con el móvil en silencio. La web del resort tenía música de ambiente, gente sonriendo, camas blancas, cortinas bailando con el viento, piscinas vacías, paz. Reservé, a mi nombre, con mi tarjeta. Fue como firmar un manifiesto, no de rebeldía, sino de supervivencia. Ellos estaban en el salón viendo la tele. Yo, en el cuarto, con un auricular en un solo oído, escuchando el sonido del mar digital. En el formulario de reserva preguntaban, ¿tiene alguna condición médica? Pensé en escribirlo. Pensé en ocultarlo. Acabé tecleando. Sí, pero no es eso lo que me define. Pulsé confirmar y lloré, no de miedo, no de culpa, sino porque, por primera vez en años, hice algo que era solo mío, sin pedir, sin explicar, sin dar nada a cambio. Mi deseo no era lujo, ni estatus, era paz, simple y pura. Y en ese momento, allí, entre un clic y otro, supe que lo más difícil no sería irse, sería volver. Era un martes cualquiera, o al menos lo parecía, el tipo de día que empieza tibio y termina invisible. Me desperté antes que nadie. Preparé el café, coloqué los uniformes del colegio en el sofá, arreglé la merienda de Sofía. Hice todo en modo automático, con el informe aún abierto sobre la mesa. Quería ver si, esta vez, alguien se daba cuenta. Nadie se dio cuenta. David bajó con la cara pegada al móvil.
Marta habló de una reunión, del tráfico, de la leche que se había acabado. Sofía quiso tortitas. Las hice. Cuando me quise dar cuenta, tenía las manos sucias de masa, el estómago revuelto y la mirada perdida. Era como si fuera una aplicación en segundo plano, siempre ahí, funcionando. Pero nadie la abría. A la hora del almuerzo, avisé. Hoy no puedo recoger a Sofía. Tengo que ir al hospital. David asintió con la cabeza, sin apartar los ojos del portátil. Marta fingió no haber oído. Salí sin despedirme. En el hospital, la espera fue larga. Me senté al lado de una señora que leía una novela de suspense, con el marcapáginas temblando en sus manos. Me ofreció agua. La primera amabilidad del día. El médico me atendió con una sonrisa cansada. El doctor Torres habló bajo, con cuidado, como quien sabe que está tocando una herida. Es maligno, doña Elena, pero está en una fase inicial. Vamos a actuar con calma. Tragué saliva. ¿Me voy a morir? Él sonrió levemente. No, pero va a tener que cambiar su forma de vivir. Evitar el estrés, cuidar su alimentación, reposo, tranquilidad. Su cuerpo necesita paz para luchar. Paz. De nuevo, esa palabra. Como si fuera fácil encontrarla debajo de la pila de platos sucios de mi cocina. Volví a casa más tarde de lo normal. Cuando entré, sentí el ambiente cargado. Sofía estaba sentada en el sofá, enfurruñada. Marta de brazos cruzados. David con el ceño fruncido. ¿Se le ha olvidado Sofía en el colegio?, disparó Marta, antes incluso de que cerrara la puerta. Avisé que tenía consulta, respondí, ya quitándome los zapatos. ¿Una consulta que dura 5 horas? Añadió David. Tuve que dejar una reunión para ir a buscarla. Marta estaba indignada. Estaba en el hospital. Me hicieron pruebas. Mi voz era baja, pero firme. Podría haber avisado, dijo David, como si hubiera salido de paseo. Me quedé parada en medio del salón. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie me miró a los ojos. ¿Visteis el informe encima de la mesa? Silencio. Sofía me miró, confundida. David se rascó la nuca. Marta dio un paso atrás. ¿Lo visteis y lo ignorasteis? Creímos que era solo un análisis rutinario. David desvió la mirada. Oncológico, urgente. ¿Os parece rutinario? Más silencio. Del que grita. Marta carraspeó. Mire, entendemos que esté sensible, pero esto es una casa con una niña. Todo el mundo tiene responsabilidades. Responsabilidad. Esa palabra me dio náuseas, como si fuera una empleada que ha abandonado su puesto, como si cuidar de mí misma fuera una negligencia. Me di la vuelta, subí a mi cuarto, cerré la puerta despacio, y allí, sentada al borde de la cama, con el ruido de la tele viniendo del salón, lo decidí. No iba a esperar más, ni empatía, ni respeto. Abrí el armario. Cogí una maleta pequeña. Metí 3 mudas, mis medicinas, unas sandalias. En el espejo me miré un segundo. La mujer que me devolvía la mirada ya estaba harta. Antes de salir, dejé de nuevo el informe sobre la mesa. Esta vez, con un bolígrafo encima, solo 3 palabras subrayadas. Evitar estrés inmediato. Cogí la llave. Salí de casa sin decir nada. Ni una nota, ni una despedida. Fui directa a la estación de autobuses. Compré el billete con la mano temblorosa. El resort estaba a 3 horas de allí. Había hecho la reserva por internet, en secreto. Mientras el autobús cortaba la carretera, sentí una paz extraña, como si estuviera huyendo de un incendio, o finalmente corriendo hacia el aire puro. Fuera, el cielo empezaba a oscurecer, pero dentro de mí, algo se aclaraba. Poco a poco, como el amanecer visto desde dentro. 3 días. Fue el tiempo que pasé fuera. 3 días en los que nadie me llamó. Nadie mandó un mensaje, ni una pregunta, ni un ¿estás bien? Era como si me hubiera evaporado, o como si mi ausencia fuera un alivio. El resort era sencillo, pero tenía todo lo que necesitaba: paz, silencio, y una vista al mar que parecía lavar el alma. La primera noche dormí 11 horas seguidas. La segunda, me sumergí en la piscina con los ojos cerrados. La tercera, pinté. Un lienzo pequeño, improvisado con lo que encontré en el mercadillo de artesanía local. Usé las manos, como hacía cuando era joven. El resultado fue tosco, pero mío, tan mío que lloré sin hacer ruido. La mañana del 4.º día volví, no porque quisiera, sino porque necesitaba coger mis documentos,
y, quizás, mirarlos a los ojos, o confirmar lo que ya sabía. Cuando abrí la puerta, encontré la casa hecha un caos. Platos acumulados, restos de comida en el fregadero, Sofía descalza, viendo dibujos con la cara sucia de chocolate. Marta apareció en la cocina, con cara de pocos amigos. David estaba en el sofá, con la camisa arrugada y ojeras profundas. ¿Has vuelto?, dijo sin levantarse. No respondí. Entré. Dejé mi bolso en la silla. El sobre seguía allí, abierto, en el mismo lugar. ¿No cree que ha exagerado?, preguntó Marta, apoyada en el marco de la puerta. Me quedé en silencio. Desaparecer así, sin avisar. Eso no es comportamiento de una persona responsable, mamá, añadió David, como si me estuviera enseñando algo. Fui al hospital. Tuve un diagnóstico, y lo ignorasteis. Vimos el informe, pero pensamos que no era tan grave. Marta esbozó una sonrisa sin gracia. Lo dejé ahí a propósito. Quería ver si os importaba. Eso es manipulación emocional, mamá, replicó David. ¿Querías ponernos a prueba? Lo miré. Mi hijo, el niño que crié con tanto esfuerzo, al que llevé a urgencias de madrugada, al que defendí en el colegio cuando nadie creía en él. No, quería que os dierais cuenta de que estoy enferma. Silencio, denso, cortante. Marta se cruzó de brazos. Mire, con todo el respeto, pero aquí nadie tiene tiempo para dramas. Tenemos la cabeza llena. La empresa de David está en crisis. Sofía tiene dificultades en el colegio. ¿Y yo? Yo también existo. También tengo una vida, un cuerpo que enferma, un corazón que se cansa. David se levantó. El tono subió. ¿Te parece justo echarnos todo esto encima ahora? Yo no he echado nada. Solo quería que me miraran. Que te miraran. Por el amor de Dios, mamá. Vives en esta casa, comes aquí, no pagas facturas. ¿Y todavía quieres más atención? Aquello me hirió, de una forma que ni el informe consiguió. ¿Estás diciendo que, porque no pago facturas, no merezco que me cuiden? Estoy diciendo que eres una carga, que ahora, con Marta sobrecargada, con Sofía creciendo, deberías ayudar y no desaparecer. Marta asintió, como quien suscribe. Eso es. Se está convirtiendo en un problema, doña Elena. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sofía apareció en la puerta, con la muñeca en la mano. Abuela, ¿por qué no me has hecho el zumo? Nadie se dio cuenta, pero mis ojos se llenaron de lágrimas, porque hasta mi nieta había aprendido a esperar de mí solo el servicio. Nunca la presencia, nunca el afecto. Volví a la cocina en silencio. Cogí un vaso, abrí la nevera. Ni una fruta, ni agua fría. El vaso se me resbaló de la mano. Cayó al suelo. Añicos. Marta corrió. «¡Cuidado! ¡Vas a hacerle daño a Sofía!», gritó. No preguntó si yo estaba bien, si me había cortado, si me dolía. Solo defendió el suelo, a la niña, el orden, pero no a mí. Me arrodillé para recoger los trozos, las manos temblorosas, los ojos empañados. Y allí, en medio de la suciedad, pensé, esto es lo que queda de mí. Pedazos, invisibles, desechables. Cuando me levanté, David ya había vuelto al sofá. Marta enchufaba el aspirador. Sofía volvía a los dibujos. Y yo me fui a mi cuarto, sola, como siempre. Cerré la puerta. Y supe, en ese segundo, que la mujer que había entrado en aquella casa 3 días atrás ya no existía. Cerré la puerta del cuarto despacio, como si un movimiento brusco pudiera derrumbarme del todo. Apoyé la espalda en la madera y me deslicé hasta el suelo. Allí, entre la cama deshecha y el armario semiabierto, sentí una ausencia extraña, como si la casa ya no me perteneciera. O peor, como si nunca me hubiera pertenecido. Respiré hondo. Quería llorar, pero el llanto ya no venía. No por orgullo, por agotamiento. Hay un punto en que el dolor deja de gritar y pasa a susurrar. Y ese susurro duele más, porque es continuo, porque es íntimo, porque es tuyo. Abrí el cajón, saqué la carta del médico, la leí de nuevo, palabra por palabra, como quien revisita una sentencia. Evite el estrés. Su cuerpo necesita tranquilidad, su sistema inmunológico necesita apoyo emocional. Me reí, una risa seca, casi un sollozo.
apoyo emocional. En mi casa, el apoyo emocional era yo. Durante años fui la almohada de los otros, el regazo, el hombro, el muro que lo sostenía todo. Pero, ¿quién sostenía el mío? Me levanté despacio. Me miré en el espejo. La mujer que me observaba parecía más vieja que la última vez. Ojos hundidos, boca temblorosa, una nueva arruga en el rabillo del ojo, o tal vez una cicatriz, de quien ha escuchado demasiado y ha sido escuchada de menos. Me senté en la cama, cogí el móvil. Ningún mensaje de «Mamá, lo siento». Ningún «¿Necesitas algo?». Ningún «¿Cómo estás?». Silencio digital, como si mi ausencia ya hubiera sido archivada. Entré en la galería de fotos. Abrí una antigua, yo y David, cuando todavía usaba pañales. Estábamos en un parquecito. Yo sonreía con él en brazos. Sonrisa amplia, ojos vivos. La cerré. La imagen de la hora dolía más. Cogí el cuaderno viejo, donde solía apuntar recetas y listas de la compra. En la última página tracé una línea. A un lado escribí todo lo que di, al otro todo lo que recibí. Empecé a escribir tiempo, cuidado, comida, colada, consultas médicas, consuelo, dinero, paciencia, esfuerzo, presencia. Al otro lado, exigencias, desprecio, silencio, indiferencia, desconfianza, ingratitud. Cerré el cuaderno, me levanté. Fui hacia la maleta. Todavía estaba allí, arrinconada. La abrí, saqué la ropa, la doblé con cuidado, la guardé de nuevo en el armario, pero dejé una prenda separada, un vestido de flores, el mismo que usé en el último cumpleaños de Sofía. En aquella fiesta, Marta ni siquiera me llamó para la foto oficial. Coloqué el vestido en la cama. Al lado, los zapatos bajos, los pendientes pequeños, el pintalabios rosa claro. Era lo que me pondría a la mañana siguiente, no para ir al mercado, ni a la farmacia, ni a buscar a la nieta, sino para salir, de verdad. Recordé el resort, el olor a mar, el ruido de las hojas, el agua tocando mis pies. Allí fui Elena, no abuela, no mamá, no un estorbo. Elena. Cogí el móvil. Llamé a Sara, la enfermera que conocí por casualidad en la piscina. «Hola, doña Elena», contestó con entusiasmo. «Sara, ¿esa plaza en el taller del resort sigue disponible?». Silencio al otro lado. «Sí, claro. ¿Está pensando en aceptarla?». «Estoy pensando en vivir y tal vez en pintar». Sara se rió, pero no de mí. Conmigo, como si supiera exactamente de lo que hablaba. «Será un honor tenerla aquí de nuevo», colgué. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada, no como mano de obra, sino como presencia. Cogí una hoja. Escribí a mano una carta corta. «David, necesito irme. No estoy huyendo. Me estoy eligiendo a mí misma. Espero que algún día entiendas la diferencia». Firmé con mi nombre completo, Elena Castillo. No tu madre. La doblé. La dejé sobre la mesa, al lado del informe. Coloqué el bolígrafo encima de nuevo, pero esta vez subrayé una frase diferente. La tranquilidad puede salvarle la vida. Cerré la puerta del cuarto, pero, por dentro, algo se había abierto de par en par, como una herida que por fin decide cicatrizar. Y esta vez, sin pedir permiso. El sol aún no había tocado el balcón cuando cerré la maleta. Esta vez, sin temblor en las manos, sin dudas, sin prisa, me puse el vestido de flores. Me pinté los labios de rosa claro y me arreglé el pelo como hacía en los tiempos en que me preparaba para dar clase, cuando todavía me miraban a los ojos, cuando mi voz aún tenía peso. Salí del cuarto con paso firme. La casa todavía dormía. El silencio parecía cómplice. En la mesa dejé la carta, el bolígrafo, el informe, todo en el mismo lugar, pero con una diferencia crucial. Ahora ya no esperaba que lo vieran, lo dejaba por dejar, no por esperanza. Abrí la puerta y dejé que la brisa de la mañana me tocara el rostro. El olor a pan de la panadería de la esquina mezclado con el rocío fresco. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que respiré hondo sin sentir un peso en el pecho. Cogí un taxi. Di la dirección del resort. Sin estación, sin autobús. Esta vez fui directa. En el camino, el taxista intentó darme conversación. Hablé poco, pero sonreí, y él me devolvió la sonrisa.
Al llegar a la entrada del resort, Sara me esperaba. «Doña Elena», dijo, abriendo los brazos como quien recibe a alguien de casa. No lloré, pero por poco. Me llevó hasta la nueva habitación. No la misma de la primera estancia, una más grande, con terraza, y con un pequeño lienzo en blanco apoyado en la pared. ¿Recuerda que me contó que pintaba? Pensé que podría inspirarla. Toqué la madera del marco, el olor de la pintura aún fresca. «Gracias, Sara. Hay algo más», dijo, un poco tímida. «El señor Ignacio es el responsable de los eventos culturales aquí. Le encantó su historia. Dijo que si quiere puede participar en un programa piloto. Una especie de residencia artística aquí en el resort, con alojamiento gratuito, taller propio y exposiciones». Por un momento creí que no había entendido bien. ¿Exposiciones? Sí, sus lienzos. El señor Ignacio vio un boceto que dejé en recepción. Dijo que tiene fuerza, que es honesto y que quiere conocerla. Me senté. Miré por la ventana. Pájaros en el cable de la luz. El mar distante, pero visible. Alguien quería conocerme, no para juzgarme, no para exigirme, sino para verme. Sara siguió hablando, animada. Yo escuchaba, pero por dentro algo se encendía. Una chispa, una centella de identidad volviendo a la superficie. Se fue, dejándome con el lienzo. Cogí los pinceles que traje del primer viaje. Los había guardado como quien guarda un recuerdo, pero ahora volvían a su función original, crear. Mezclé las pinturas, sin pensar, solo sintiendo. Y de repente estaba de vuelta. La chica de 16 años que pintaba a escondidas en el fondo del patio. La profesora de 30 que enseñaba el color a niños tímidos. La mujer de 65 que fue olvidada, pero no anulada. Los colores nacieron solos. Explotaron en el lienzo como si siempre hubieran estado allí, esperando, como yo. Cuando terminé el primer cuadro, no lloré. Sonreí, porque era bonito, y porque era mío. Al final de la tarde, Sara volvió con una sorpresa. «Doña Elena, tenemos una visita». El corazón se me aceleró. Por un segundo pensé que era David, pero no. Era otra mujer, elegante, pelo canoso bien peinado, sonrisa amable. «Buenas tardes, soy Isabel Vega, comisaria de la Galería Mar Alta. Ignacio me ha hablado de usted». No pude hablar. Entró, miró mis lienzos, ya eran 3. Hay una tristeza hermosa en su trabajo, pero también hay vida, hay dignidad. Me miró. «¿Vende?» Me quedé en silencio, no por miedo, por incredulidad. «¿Podemos hablar?», dijo. «Tengo una propuesta». Aquella noche nos sentamos en la terraza del restaurante del resort. Vino, pescado a la plancha y un contrato. Quería mis obras en la galería. 3 lienzos al mes, exclusividad y pago por adelantado. Sé que es mucha información, doña Elena, pero lo que usted tiene es raro. Firmé, con manos firmes, con la sensación de estar finalmente en el lugar correcto. Cuando subí a la habitación, con el contrato en las manos, vi que tenía un mensaje en el móvil. «David, mamá, tenemos que hablar. No puedes simplemente desaparecer. Sofía ha preguntado por ti todo el día». Por primera vez, sonreí al ver su nombre. Pero no por añoranza, por paz. Pensé en responder, pero antes borré la notificación, porque por primera vez mi respuesta no sería una palabra. Sería una ausencia, elegida, consciente y definitiva. En los días que siguieron, mi vida pasó a tener un ritmo que no recordaba que existiera. Me despertaba con el sonido del mar entrando por la ventana. Tomaba el café despacio, observando las hojas mecerse al viento, como si cada mañana tuviera algo nuevo que decir. Pintaba, durante horas. A veces, sin moverme de la misma posición. A veces, permitiéndome tumbarme en el suelo y mirar el lienzo desde abajo. Una perspectiva que jamás me habría permitido cuando aún vivía en aquella casa donde cada gesto parecía un ruido. Mi primera exposición se fijó para dentro de 2 meses. Ignacio, amable, discreto, un hombre de voz tranquila y ojos atentos, me acompañaba en el comisariado. «Su trabajo tiene capas, Elena», decía. «Dolor, sí,
pero también una delicadeza que parece venir de un lugar mucho más profundo que el dolor. Yo escuchaba callada y pintaba más. El tercer domingo, una pareja se acercó a la terraza del taller. ¿Usted ha pintado esto?, preguntó ella, señalando el lienzo en el que un cuerpo femenino se deshacía en colores dentro de una habitación oscura. Asentí. Esa soy yo, dijo ella. Compró el cuadro, pagó sin negociar. Dijo que le recordaba a quién era ella antes de casarse. Sonreí. Y en esa sonrisa me di cuenta de algo que ni sabía que esperaba: ser reconocida. No como madre, no como alguien que servía platos, sino como autora, creadora, mujer. Me convertí en tema de conversación entre los huéspedes. Algunos venían a ver mis lienzos, otros solo a sentarse y charlar. Una señora llamada Pilar empezó a visitarme todas las tardes. Intercambiábamos historias. Era exbanquera, divorciada, madre de 2 hijos adultos que también la habían dejado de lado. Se reía con facilidad. Y cuando se reía, parecía reírse también por las veces que lloró a escondidas en el baño, como yo. ¿Sabe qué es lo más triste, Elena?, me dijo un atardecer. Tardamos en entender que no necesitamos ser queridas por quien ha elegido olvidarnos. Esas palabras se quedaron conmigo. Aquella noche, abrí mi móvil. Tenía 18 mensajes de David. Algunos largos, otros cortos, pero todos con el mismo tono: preocupación mezclada con exigencia. ¿Vas a volver? No es justo dejar a Sofía así. Estamos pasando por dificultades aquí. Marta no está bien. Te necesito. Mamá, ¿dónde estás?, suspiré. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no por culpa, por luto. El luto por la mujer que fui, la que apagaba sus voluntades en nombre de la estabilidad de los demás, la que se silenciaba para evitar conflictos, la que sonreía cuando quería desaparecer. Yo ya no era ella, y sabía que, si respondía, me arrastrarían de vuelta, no por maldad, sino porque era cómodo. Así que hice algo simple: bloqueé su número. Sí, lo bloqueé, y fue liberador. Al día siguiente, recibí una llamada de la galería. Isabel quiere ampliar la colaboración, más lienzos, más exposiciones, y una propuesta: un viaje a Europa para participar en un ciclo de artistas mujeres mayores de 60. Me reí, riéndome de verdad, como hacía años que no me reía. Europa. Aquella palabra que, en mi juventud, era sinónimo de sueño lejano. Ahora era real. Toqué el lienzo en blanco, ya con bocetos de una nueva obra, y dije que sí. Aquella tarde, Sara vino a verme. Trajo un encargo: una nueva caja de pinturas y pinceles importados. Un regalo de Ignacio. Dice que quiere ver hasta dónde puede llegar su arte. Hasta donde yo quiera, ¿no? Ella sonrió. Exacto. Después de que se fuera, me senté en el suelo, con el sol entrando por las rendijas de la cortina. Miré a mi alrededor. La habitación no era lujosa, pero olía a libertad. Y allí me di cuenta de algo que me dio un escalofrío. No echaba de menos mi casa, ni a David, ni a Sofía, ni la rutina que tenía. No porque no los quisiera, sino porque finalmente me quería a mí también. Y quererme ya no podía ser algo que viniera en último lugar. Cogí el viejo cuaderno de recetas. En la contraportada escribí: si hubiera esperado a que me quisieran primero, nunca me habría encontrado. Firmé Elena Castillo, artista, superviviente, entera. Y cerré el cuaderno como quien cierra un ciclo. Pero, antes de guardarlo, sonreí. Porque esta vez el final no era un final, era un principio. Y por primera vez, sabía exactamente quién era. Aprovecha y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Lo leo todo con cariño y respondo uno por uno. Así es como conectamos de verdad. La noche cae por completo. Las luces del resort se encienden, reflejándose en las ventanas como miradas. Camino despacio por el césped hasta la galería improvisada, donde mis lienzos se apilan, orgullosos. El viento trae olor a sal, y siento cada gota de sudor secarse en mi cara. La puerta de cristal cruje cuando la empujo. Hay gente, huéspedes, visitantes, Sara, Ignacio, Isabel, todos callados, con miradas que muerden la nostalgia. Veo mi vestido de flores colgado cerca de la entrada, una luz indirecta sobre él, sombras amigas, mis cuadros enfilados en las paredes, sangre y color, dolor y nacimiento, vida que siempre existió,
pero que nadie quiso ver. Bailo entre ellos. Cada lienzo es un trozo de mí olvidada. Toco la madera, observo la textura de las pinturas, encuentro el retrato donde pinté mis manos, apretando el sobre que guardaba el informe. Mis labios tiemblan. David está parado allí al fondo. Marta también. Sofía sujeta el vestido de flores que usé en el resort. Los ojos de la niña brillan. El silencio pesa. Trago saliva. Avanzan. Ignacio presenta. Esta es Elena Castillo, una mujer que se negó a desaparecer. Aplauden. Algunos lloran. Me siento expuesta. Y por primera vez, honrada. David me mira. Voz temblorosa. Mamá, pensé que te perdía. Respiro hondo. La garganta seca. Pienso en la puerta cerrada, en la maleta olvidada, en los trozos del plato, en los días silenciosos, en el peso que cargué. ¿Viste el informe?, pregunto. Él desvía la mirada. Marta aprieta la mano de Sofía. Continúo. Lo visteis y lo ignorasteis, pero hoy yo no soy el silencio. Isabel sonríe suavemente. Ignacio asiente. Sara se pone a mi lado. Creo que... Empieza David, pero la voz le falla. Marta resopla. Ahora solo piensa en usted. Saboreo las palabras, sin reír. Sí, lo pensé, porque elegí existir de nuevo. Sofía deja caer el vestido. Corre hacia mí. Me abraza. La aprieto contra el pecho. El olor a pelo de niña me invade. Siento el calor de la presencia. David retrocede 3 pasos. ¿Quieres perdonarme?, pregunta arriesgándose. Lo miro. Veo al hombre hecho por mis manos. Siento al niño que llevé en brazos. El pasar de los años como un pincel que va borrando el color. Sí, pero eso no lo borra todo, ni lo reinicia todo. Marta aprieta los labios. Me besa la frente, rápido, casi imperceptible. Ignacio me tiende un micrófono. Quiere que hable para todos. Corazón desbocado. La voz falla, pero sale del pecho. Digo, he pintado lo que fingisteis no ver. Silenciasteis mi informe, mi cuerpo, mi miedo, pero la pintura no miente. El color expone, el murmullo crece, lágrimas, palmas tímidas. Sofía me coge de la mano, Marta también. David traga saliva. Veo mi propio reflejo en una lámpara, pelo canoso, rasgos marcados, un cuerpo que temblaba de miedo, y todavía estoy aquí. Isabel me entrega unos sobres blancos. Uno de ellos, contrato de venta de galerías. Otro, premio para artistas de la tercera edad. Dinero por adelantado. Reconocimiento real. Es suyo, susurra Ignacio. Tomo los papeles con manos firmes. El peso que me doblaba durante años parecía desaparecer, de repente. Como si cada firma arrancara un nudo del pecho. Hago una pausa. El viento agita una bandera ligera. Pájaros en el cable. Campanas lejanas. El mar golpea las rocas a lo lejos. Todo eso canta victoria, silenciosa pero potente. David entra en el círculo. Me coge la mano. Mamá, perdóname, dice bajito. Perdona a quien silenció a quien tú eras, digo yo. Pero gracias por haber venido. Marta sonríe, pero los ojos rojos. No lo sabía, murmura. No importa. Lo que importa es que lo saben ahora. Sofía corre, se sube a mis pies, me besa en la mejilla. Abuela, te quiero, dice. Me tiembla la boca. También te quiero, princesa. Exploto en emoción. No por drama, sino por don, de permitirme sentirlo todo. Caminamos juntos hasta el centro. Isabel me propone. Elena, exponga estos lienzos en el salón principal mañana. Todos irán. Quiero que el mundo lo vea. Mi cuerpo se llena de un frío de expectación, de alegría, de miedo, porque todavía hay mucho que cicatrizar. Lo haré, respondo. Aplauden, se emocionan, me acarician el brazo. Miro el sobre vacío que aún guardaba en el bolsillo. El informe, pienso, se quedó ahí para asegurar que nunca más fuera invisible. Digo en voz alta, si muero mañana, que sepan quién fui. El mar suelta un viento fuerte. El sonido entra por las ventanas. El vestido se balancea. Sofía ríe. Marta me llama por el brazo. David me mira fijamente. En su rostro siento remordimiento, interés, amor nunca ejercido. Levanto el sobre. Nadie más va a decidir por mí.
Susurro. El público se reúne más cerca. Quieren ver sus obras. Me preguntan el nombre. Me preguntan la historia. Y yo cuento. Cada pincelada. Cada noche sin dormir. Cada lágrima escondida. Quiero que vean, que sientan, que reconozcan. Y, cuando el reloj marca la medianoche, algo sucede. Una mujer en la esquina, cuya cara me era extraña, aplaude tan fuerte que resuena. Jorge, el amigo de David, que Marta quería presentarme a toda prisa tantas veces, se levanta detrás de ella. Sostiene algo, papel, sobre, fotografías antiguas, imágenes de cuando yo todavía enseñaba arte. Mira a toda la galería con los dedos temblorosos. Encontré estas fotos en el desván, muestra. Pintabas desde niña, Elena, nunca me lo contaste, todos se callan. Trago saliva, tenían que saberlo. Digo, pero mejor ahora. Sofía salta al mostrador, coge las fotografías. ¡Abuela!, sonríe. El silencio se alarga, el viento suspira. Veo los cuadros, las fotografías, el informe, todo expuesto, y descubro en ese instante que lo más difícil no fue hacer que me vieran. Lo más difícil ahora sería aceptar que me querían. De vuelta. La galería resonaba con aplausos ahogados. Luces suaves iluminaban los cuadros, los rostros, cada gesto. Permanecí en el centro, el contrato en la mano, respiración rítmica, corazón pesado de expectación. David se acercó primero. Pasos lentos, ojos llorosos, Marta detrás de él, sujetando a Sofía por la cintura. La niña se escurría entre los dedos grandes de su madre. Estaba avergonzada, o tímida, o quizás las dos cosas. «Mamá», dijo con voz embargada. Yo no sabía que ignorar podía doler tanto. Me quedé callada. Miré al techo, intenté encontrar una palabra que justificara el silencio, pero el silencio también es un vuelo, a veces. Dejé que el dolor hablara por nosotros. Una señora del público se secó una lágrima. Otro invitado sujetaba el brazo de su marido, apretando, como si el mundo se tambaleara. Isabel, a mi lado, me tocó el hombro. Ignacio respiró profundo, como si viniera de una batalla silenciosa. Y fue ahí cuando Marta habló. «Creí que te estaba protegiendo», dijo, casi en un susurro. El aire se congeló. Proteger, palabra que me rasgaba. ¿Proteger de qué? ¿De que no fueras capaz? ¿De que flaquearas? Se quedó muda. Sofía tiró de su vestido. David la miró. Pidió disculpas después de un tiempo, con la voz baja. Quería preguntarte, saber cómo estabas, pero tenía miedo de oír. Estaba todo tan revuelto. Ella me miró. Vi incertidumbre en sus ojos y una culpa que parecía pesar toneladas. «¿Sabéis? Siempre pensé», dije con voz firme, «que el amor de un hijo es silencioso, que una madre debía soportarlo, que respetar era no pedir nada». Un murmullo se extendió entre los invitados. Algunos asintieron. Algunos besaron la mejilla de sus compañeras. Otros no podían mirar. «El amor de un hijo no puede ser eso», continué. «Desaparecer para mantener la paz». David apretó los puños. Respiró hondo, miró a su alrededor, como si viera por primera vez la casa que ocupábamos. «Mamá, me equivoqué», dijo. «Me dio miedo preguntarte, hacerte daño, pero más miedo aún de perderte». Marta lloró. Le temblaban las manos. «Pensaba que si hablaba, te alejarías aún más», susurró. «¿De verdad creíste que mi silencio era un retroceso?», pregunté, mirando el lienzo detrás de ellos. Solo era un grito. Sofía corrió hacia mí, se enroscó en mis piernas. «Abuela, estoy orgullosa de ti», dijo. Una niña sabía más de dignidad de lo que imaginaba. Isabel se irguió. «Elena, su arte irá a la sala principal mañana. La ciudad entera lo verá». Y pensé en la ciudad. Pensé en rostros que nunca tocaron mi nombre. Pensé en voces que me saludaban, pero nunca preguntaban nada. «Que vean», dije susurrando, «que vean que no desaparezco». Alguien del público gritó. «Nos ha inspirado», sonrisa temblorosa. Las lágrimas corrían libres. David abrazó a Marta. Se miraron. Y, en el centro, yo estaba entera. Isabel se acercó con un sobre. «Elena, esta es una propuesta internacional. Quieren llevar su obra a Nueva York». El suelo pareció abrirse ligeramente. Nueva escala,
nueva luz. Me gustaría, dije, pero solo si es por mí. Ignacio me cogió la mano. Todo por usted, siempre. Fue el toque que apagó años de silencio. El calor resonó. Cuando terminó la noche, avancé por la galería vacía. El sonido de los pasos retumbaba. Miré cada lienzo, cada pincelada. El vestido de flores todavía colgaba cerca de la puerta de cristal. El mar se veía a través de los altos ventanales. La luna se reflejaba en las olas. Sentí el viento frío en la cara. Entonces pensé, no necesito un abrazo. Necesito que me respeten. Necesito que me vean sin pena. En el salón, un cuadro nuevo, mi autorretrato. Retraté mi silueta de espaldas, pero con el rostro proyectado en una luz dorada. Mi pelo corto danzando como llamas, el mar al fondo. El informe casi visible, periodístico, entre las sombras, como una cicatriz. Marta entró. Se paró ante él. Sofía le cogía la mano. David estaba detrás. Leyó la placa. Autorretrato. Resiliencia en color. Me miró. Sin palabras. Solo el cuerpo inclinado, la cabeza baja. ¿Has pintado esto tú?, preguntó, con voz entrecortada. Asentí. «¿Quiero entender?», dijo. Ahora entiendo que no veía solo lo que estaba visible. El público desapareció. Solo quedamos nosotros. Los tres. David tragó saliva. «Perdóname, mamá. Te quiero», murmuró ella. Sofía sonrió. Me besó la mano. El mar afuera susurraba. La luna entre las nubes. La galería silenciosa, solo con el batir del viento. Fue cuando sentí que algo grande había cambiado. Ya no podrían fingir. Porque aquella noche me volví visible para mí misma y para ellos. Y al amanecer me quedé en la habitación mirando las olas. Juzgué mi vida hasta entonces. Juzgué mi silencio. Juzgué cada vez que dejé de existir para que los otros se sintieran completos. Pero en sus ojos vi reconocimiento. Vi un esbozo de arrepentimiento. Vi la posibilidad de reconstrucción. Y eso hizo el mundo menos pesado. El contrato en la mesa, los lienzos limpios, la sala llena de colores. Todo eso era una prueba. Descubrí que la justicia emocional no exige una victoria en un tribunal. Exige verdad, exige presencia, exige luz. Cuando cerré los ojos y respiré hondo, pensé, aunque el cáncer venga con dolores, aunque la enfermedad insista, nada de eso me quitará ya la dignidad, porque la dignidad, esa, la he reencontrado. Cierro los ojos, el olor del mar todavía en la piel. El vestido de flores que usé en la inauguración descansa en la silla del taller, doblado con cariño. Cada pliegue trae de vuelta el temblor de aquellas manos, el nudo en el estómago, el ardor del silencio que tuve que soportar. Pienso en los años en que el informe estuvo a la vista, en aquellas mañanas en que el sol invadía el salón, pero mi corazón permanecía sombrío. En los días en que cociné cantidades infinitas de comida, lavé ropa, hice camas, cuidé de la casa entera, y nadie preguntó si yo estaba viva, si sentía dolor, si temía. Aprendí que la invisibilidad duele más que la enfermedad, que el dolor físico es evidente, visible, pero el dolor de no ser vista es una herida que corroe por dentro, silenciosa, pesada. Pero también aprendí algo nuevo, que verse a una misma es el primer paso para enseñar a los otros a ver. Que cuando me negué a ser solo la mesa puesta, la abuela dedicada, la sombra en el sofá, algo dentro de mí renació. Renació la artista, la mujer que miraba el lienzo en blanco y veía posibilidades antes de ver miedo. La mujer que usaba los pinceles, los colores, para contar historias, mis historias, capas de olvido y vergüenza, pero también de valentía. Hoy mis días tienen olor a pintura fresca, a pintalabios guardado, a pasos que no tiemblan tanto. El espejo me devuelve una mujer que carga con las arrugas, sí, pero también carga con luz, que ya no se reconocía, pero que ahora por fin se reconoce entera. Descubrí que la valentía no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo. Es salir de casa con el informe abierto. Es firmar contratos. Es permitir que las lágrimas corran en público. Es decir, yo también quiero existir y no esperar permiso. La verdad es que asumir el dolor, confesar que fui ignorada, fue cargar un peso que pensé que nunca soportaría, pero ese peso me moldeó. Me hizo aprender a valorar cada gesto de bondad,
cada sonrisa que elijo hoy, cada pincelada que doy sin culpa. Percibo hoy que el respeto propio no se conquista con gritos. Se construye en el silencio que se erige, en el respeto que impongo a mi cuerpo, a mi imagen, a mis deseos. El respeto propio es decir, necesito, y permitir que ese necesito sea atendido. Hay una nueva paz dentro de mí, una paz que no borra la presencia de la enfermedad ni las sombras del pasado, pero que me sostiene, que me hace sentir entera, que me permite amar de nuevo, incluso a mí, sin perderme en el proceso. Y esa lección, la más dolorosa, pero la más verdadera de todas, es que no le debemos nuestra paz a la comprensión de los otros. A veces, tenemos que crearla con nuestras propias manos, en el centro del mundo que nos ignoró. Hoy, cuando miro el sobre vacío del informe guardado, no veo un símbolo de miedo, sino de victoria, porque fue testigo de todo, de mi invisibilidad, de mi desesperación, de mi elección por mí misma. Si hoy alguien me pregunta quién soy, respondo con voz firme: soy Elena Castillo, no solo madre, abuela, esposa de un pasado, soy mujer de lucha, artista de color, presencia de sí misma. Y si tú, ahí sentado, te sientes invisible, hablando con las paredes, sabes, no tienes que esperar a que alguien te vea para existir. A veces es necesario levantarse, pintar tu propio cuadro, dejar a la vista aquello que duele, aquello que amas, aquello que exige ser visto, antes de que el mundo decida ver por ti. Porque, al final, la mayor libertad que encontré fue verme a mí misma, reconocer mi valor, y solo entonces dejar que el mundo viera también. Cuando volví a casa, no a aquella casa que dejé, sino a la casa de dentro, descubrí que mis paredes interiores habían cambiado. Cada cuadro que pinté empezó a ser solicitado. Gente que ni me conocía me mandaba mensajes elogiando los colores, la vida, el coraje. Mi arte dejó de ser una curiosidad ocasional para convertirse en una voz pública. La Galería Maralta duplicó las invitaciones. Otras galerías de fuera de la ciudad también desearon mis lienzos. Fui invitada a ferias, a eventos. Aquellas voces antes silenciosas, ahora pedían entrevistas, querían oír mi historia. Y yo la contaba, siempre poniendo el informe, el silencio, el miedo, porque no puedo borrar las cicatrices, pero puedo mostrarlas como parte de la obra. Mi salud ha oscilado, claro. Las sesiones de tratamiento continúan. Hay días de dolor. Hay mañanas en que me siento frágil, pero esta vez llevo conmigo una armadura invisible, mi dignidad. Y me doy cuenta de que el cuidado viene de los médicos, de la alimentación, del descanso, pero también del orgullo. David empezó a visitar el taller, no con preguntas frías. Vino con flores, con arrepentimiento. Pidió permiso para hablar, para escuchar. Pidió perdón de corazón. Todo eso tardó, pero llegó. Marta demostró más sensibilidad. Sofía ahora me llama para enseñar mis lienzos a sus amigos. ¿La abuela pintó esto?, pregunta. Y sonríe cuando digo que sí. ¿Ha cambiado la familia? No completamente. No como en un cuento de hadas. Todavía hay días tensos. Hay exigencias veladas. Hay momentos en que vuelvo a sentirme una pieza decorativa. Pero sé algo que no sabía antes. Puedo recogerme. Puedo alejarme. Puedo decir que no. Y quedarme en paz conmigo misma. Mi exposición en Nueva York fue una realidad. Vi mis lienzos colgados en una galería de arte internacional, visitantes mirando, fotografiando. Un crítico dijo que Elena Castillo trajo la visión de quien vivió invisible y se volvió visible. Aquellas palabras dolieron, de felicidad, de reconocimiento, de nostalgia también. Hoy vivo en un apartamento más pequeño, no en el caserón antiguo, con vistas a árboles, sol de mañana, mar a lo lejos. Lo he decorado con mis pinturas, con colores vivos, con certeza de risa. Mis días tienen café fuerte, pinceles manchados, idas al estudio, conversaciones íntimas con amigos artistas que ven el mundo con las mismas heridas. El informe médico sigue guardado, no como una carga, sino como un testigo. A veces lo miro y siento un escalofrío, pero también siento que he vencido, que no permití que la enfermedad me definiera, que permití que la vida,
mi vida entera, se manifestara a pesar del miedo. Isabel continúa conmigo como comisaria y amiga. Sara me visita, trae regalos sencillos, una pintura nueva, un pincel diferente, un gesto de cuidado. Pilar me escribe cartas, disculpas tardías, gestos de calor. Vi tu exposición por internet, lloré. Me di cuenta de que tu dolor me enseñó a ver a quien yo también silencié. Sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo volver a cada día que me sentí invisible y arrancar las palabras que no me fueron dichas, pero me doy cuenta de que el presente puede reescribirlo todo. Que mis elecciones ahora, de aceptar invitaciones, de rechazar exigencias, moldean el futuro. Y cuando me miro en el espejo, veo una mujer marcada. Las arrugas han crecido, las canas se han extendido, pero veo también un brillo en los ojos que no existía. Una paz que floreció en el territorio del dolor. Hoy, cuando oigo a alguien decir, «Has sido valiente», siento que sí, pero también siento algo más, que poder ser valiente no es un mérito, es una necesidad. Es la última línea que separa a quien vive de quien solo sobrevive. Mi historia se ha convertido en algo más grande que yo misma. Se ha vuelto inspiración, y tanta gente escribe diciendo que vio en aquella decisión mía un espejo, que por fin entendieron que también merecen ser vistos. Si pudiera viajar atrás en el tiempo, le mostraría a la Elena que guardaba el informe en la mesa. Ya verás, que la falta de voz se transformará en arte, que tu presencia será una protesta, que tu valentía será reconocida. Y quizás, más que nada, aprendí que no estamos solas, incluso cuando parece que lo estamos. Porque cuando te eliges, estar sola se convierte en tu fortaleza, no en tu sentencia. Y por eso, hoy sé que conseguir ver y ser vista es el mayor éxito que una mujer invisible puede conquistar. Cada pintura, cada exposición, cada lágrima que me permití derramar, ahora se ha transformado en un eco. No de dolor, sino de triunfo. Y si mañana, por desgracia, algo malo viniera, sabré que he vivido, que he resistido, que me he convertido en un hecho visible, indeleble, digno, porque mi vida, finalmente, es mía. Si me estás escuchando ahora, quiero que te detengas un segundo. Respira hondo. Siente tu pecho. Pregúntate, ¿cuántas veces has dejado un dolor escondido, un grito silencioso, un diagnóstico, una verdad no dicha, esperando que alguien lo viera por ti? Yo viví eso. El informe estuvo a la vista. Los oía ignorarlo, fingir, morirme de ganas de pedir socorro, en forma de abrazo, de pregunta, de cuidado, hasta que decidí. Mi voz saldría no ya de la boca de otros, sino de mi pintura, de mi cuerpo, de mi elección. Si esta historia ha tocado algo en ti, esa parte que duele, que grita, que se siente invisible, despreciada o silenciada, comentemos juntos. Yo también merezco ser vista. Di eso en los comentarios. Comparte esa frase con quien creas que vive apagándose, quien se ha olvidado de su propio nombre. Comparte esta historia con quien necesita saber que no es debilidad sentir, no es un error querer respeto, y no es una vergüenza reconocer que existes. De verdad, si puedes, etiqueta a alguien que siempre ha estado a tu lado, o a alguien que te gustaría que estuviera. Que tu palabra llegue como un puente de cuidado. Si quieres, también dime, ¿cuál será tu próxima pincelada? ¿Cuál será tu acción, silenciosa o ruidosa, que dirá, yo me elijo? Puedes usar tu don, tu creatividad, tu habla, tu escritura, tu presencia. Puedes dibujar, cantar, escribir, pintar el cuerpo, pintar el corazón. Todo lo que nos hace visibles. Todo por lo que vale la pena luchar, aunque lloremos a escondidas. Si has decidido existir de nuevo, si has decidido cuidarte, buscar ayuda, compartir tu historia, únete a mí. Este canal seguirá trayendo historias como esta. Historias de mujeres que fueron invisibles y se volvieron visibles, que reconstruyeron su voz, su arte, su independencia, que imprimieron en el mundo quiénes son de verdad. Si esta historia te ha hecho pensar, sentir, temblar, compártela. Si te ha inspirado, di, gracias, Elena. Si ha encendido en ti una llama de valentía, di, yo también tengo valentía. Y recuerda, mereces ser vista,
Mereces ser oída, mereces ser tratada con dignidad. No esperes a que alguien te dé permiso para verte. Permítete aparecer, porque, al final, la mayor libertad no es cambiar el mundo entero, es cambiar el lugar desde donde hablas. Es ocupar tu propio espacio. Es pintar tu propia historia. Si esta historia ha vivido en ti, deja un "yo también existo" en los comentarios. Y compártela con quien necesite que le recuerden que, antes que nada, somos personas que merecen luz. Una luz que no se apaga con el silencio.